De acuerdo a la agenda de los medios, las alianzas electorales unieron a los adversarios, pero dividieron a los compañeros. Todavía no se hace el cómputo oficial de los dividendos obtenidos por la unión PAN-PRD en algunos estados, y ya López Obrador y el PT lanzaron por su cuenta la candidatura presidencial del tabasqueño, con la explícita conformidad de Manuel Camacho, el coordinador de los partidos de la izquierda, pero artífice de la alianza con el gobierno de la derecha y el PAN. Y si en el año de ayer Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el PRD no ganó nada con las alianzas, en Excelsior de hoy Vicente Fox dice que nada hay que celebrar en el PAN, nada ganó con las alianzas y mucho perdió en las elecciones a las que fue solo. Entonces, ¿quién ganó? Lo vamos a discutir. Y según otros espacios de las alianzas unieron al presidente Calderón y al PAN con las cabezas de algunas organizaciones de izquierda para combatir lo que no quieren, el regreso, pero permanecen desunidos respecto de lo que quieren, porque difieren en todos los campos, desde el aborto y las parejas del mismo sexo hasta el manejo de los hidrocarburos y la política energética, el manejo de medios y telecomunicaciones, las empresas estatales y el sindicalismo de mineros, petroleros, electricistas y maestros. En nada de eso se pondrían para gobernar, dicen, porque se trata de una fórmula pragmática para ganar elecciones, pero también de una vía segura para prolongar el estancamiento en la toma de decisiones públicas en los más trascendentes del país. Inverosímiles, llama The Economist de Londres de hoy a las alianzas electorales mexicanas. Y respecto al gran tema de la agenda pública, el mal tiempo y sus estragos, el presidente Calderón viajó hoy a Nuevo León y Tamaulipas y con ello respondió a las insinuaciones de que la inacción federal panista tenía que ver con que las regiones más dañadas tienen gobiernos priistas. Todavía hoy en la mañana, Jorge Fernández en su columna de Excelsior apuntó que no solo se ha partidizado la justicia a propósito de Atenco, lo dijo, sino también la solidaridad a propósito de la insuficiente atención pública a las IMES del norte. Y finalmente se completó la crónica de una elección anunciada en la presidencia de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, la COFETEL, el órgano regulador de las empresas de televisión, telefonía y transmisión de datos por todas las plataformas del mundo digital. Y fue también la crónica de una impugnación igualmente anunciada por políticos, académicos y los medios son los sujetos regulados por la COFETEL, pero todos ellos, algunos de ellos, cuestionan que el internacionalista, politólogo y experto en seguridad Moniz no cumple los requisitos legales para el cargo ni garantiza la autonomía del órgano por su cercanía con el secretario de Comunicaciones. También hubo pronunciamientos por la elección, especialmente en las columnas financieras, y hubo lamentablemente referencias francamente racistas y de xenofobia. Habrá que discutir todo. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo en la pantalla, el de Twitter y del Facebook, para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen esta discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para discutir los temas de hoy está con nosotros nuestra compañera pública, la maestra Gaby Barkentin. Hola, Gaby. Hola, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el anuncio de López Obrador de que buscará un partido que lo lleve de candidato de la República y la respuesta del líder del Partido del Trabajo de que cuente con esa organización, pues fue interpretado por la mayoría de los medios como una señal de ruptura con el Camacho Marcelo Ebrard, aunque Marcelo Ebrard luego lo matizó. Y si se ha dicho que el éxito de las alianzas emparejó el terreno en favor del PAN-PRD y en contra del PRI, el autodestape de López Obrador se está viendo como un esfuerzo del tabasqueño por emparejar el terreno que decía Ebrard y a Camacho, pues por el éxito en la promoción de sus alianzas. Las divisiones internas de las alianzas y frente a las alianzas
pues hicieron mella también en el PAN y en el PRD con los pronunciamientos de Cárdenas y Fox contra las alianzas. Adversarios unidos afuera, compañeros desunidos al interior de sus partidos y organizaciones. ¿Quién gana, Gaby? ¿Quién gana si Fox dice que el PAN no tiene nada que celebrar? Ayer Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el PRD pues no ganó nada tampoco en con esas alianzas. Bueno, Pepe, yo creo que sin duda si lo vemos solo aquí como un tema de comunicación, yo diría que, bueno, el que primero que está ganando nuevamente o recuperando una visibilidad que no había tenido en tiempo, sobre todo en algunos medios, es Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, recupera una visibilidad en radio, en alguna prensa, tampoco en toda, porque también es cierto que no todos retoman estos temas, pero también un poco esta lógica de nuestros contrapunteando, ¿no? Y entonces tenemos una declaración y entonces yo te llamo para entrevistarte y te pongo esa parte de la declaración para ver qué es lo que vas a contestar. Creo que también en estos días hemos visto esta especie de esgrima, que no es necesariamente un ajedrez, pero esta esgrima mediática para contraponer. Es decir, si Fox dice que no sirvió, pues obviamente funciona también en términos de mensaje, porque eso me permite no estar contrapunteando. Yo me atrevo a decir que más bien quién gana, yo sí te puedo decir quién pierde. Creo que pierde en todo esto el proceso en el que estamos metidos, es decir, porque otra vez estamos muy atorados en una especie como de eterno contrapunteo de declaraciones que no ve un horizonte, pero que sí trata de perfilar, digamos, figuras para decir: por aquí se va a ir el camino, por aquí va a venir la guerra, estos son los que se van a enfrentar, por aquí se va a caer lo poco que está construido, ¿no? Pero otra vez, me gustó mucho que la respuesta sobre, precisando que estamos en un programa de discusión de medios y de los procesos de comunicación, porque desde esa perspectiva, pues sí hay ganado, es decir, ganaron en la percepción de una nueva fuerza, de una mayor visibilidad, pues los promotores de las alianzas. Sí, claro. Manuel Camacho, el propio Marcelo Ebrard, es decir, Manuel Camacho se pone de alguna manera en el centro del debate público, estaba en el margen hasta hace muy poco. Realmente este liderazgo de los partidos o esta coordinación de los partidos de la izquierda que tiene este éxito en la visibilidad mediática, en las que ganaron en 3 estados, bueno, pues también viene Andrés Manuel López Obrador a, digamos, a reñir, a competir por ese espacio, a decir: vengo a emparejar el terreno, si ustedes ya lo desemparejaron. Pero ahí hay que reconocer, Pepe, que en estas voces, si ganan en presencia, porque sí, ganan en presencia. Lo que pasa es que si uno quiere ser romántico y pensar en un proyecto de país, pues es otra cosa. Pero en presencia, sin duda ganan los que han promovido las alianzas, muy por encima, ha permeado muchísimo el mensaje que los otros. Sin duda gana la presencia, por eso decía al principio esta visibilidad de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no veo que tenga demasiada visibilidad lo que esté diciendo, lo que haya dicho Fox, lo que haya dicho Cárdenas. Se retomó en algunos medios, pero incluso el día de hoy se diluye. Es decir, pareciera que los medios de comunicación no están interesados en contrapuntear por ese lado, porque Fox también es una figura muy diluida, es una voz que tampoco importa. Entonces no tiene sentido contrapuntear con una voz que tampoco tiene ya ese peso. Sí tiene sentido contrapuntear que sigue teniendo su peso. Otros, sin duda, por más que Andrés Manuel diga que tiene sus 15 millones o sus 10 o sus 12, los que sea, otras sin duda que en otros momentos, pero sigue. Entonces lo que estamos viendo es en esta esgrima de mensajes, ¿quiénes han estado en el escenario en estos últimos días, además del pulpo Paul? Pues han estado los que las alianzas, ahora Andrés Manuel y ahora todos en este contrapunteo, ¿no? Bueno, también hay que decirlo, otro personaje que sin estar en el escenario con el tema de elecciones es el presidente Calderón. A él cada vez más se le atribuye este éxito, digamos, un éxito que en ese sentido sí lo es decir, la percepción que hubiera habido sin las alianzas y sin sus resultados de que el presidente perdía una vez más las elecciones que involucraban al 40% después de haber perdido el año pasado las elecciones legislativas. Bueno, aparece ahora como el artífice, como el comandante, le dice Supremo, le dice Jorge Castañeda hoy en su artículo,
de esta operación que sin duda apareció como exitosa y desde luego pues le dio un saldo en la percepción pública de que mantiene el control y que está peleando posiciones, si bien todo el mundo coincide también, como Chucho Silva Herzog en el programa en la mañana con Carlos Puig, diciendo, bueno, pues sí, pero es a costa del jefe de Estado, a costa de las funciones de gobierno está ganando posiciones políticas. Sí, pero es que eso, lo que dijo Silva Herzog, eso lo podríamos aplicar casi a todo, que es un poco lo que está haciendo funciones de gobierno. Exacto, están ganando, los que están ganando para ellos y para cuestiones muy inmediatas. Yo diría, otro que se ha diluido, Pepe, en toda esta historia es la gobernación. La voz del secretario de Gobernación prácticamente no se ha escuchado, sí hacia lo negativo, pero no tampoco, porque bien señalas, el presidente Calderón no está físicamente presente, pero está, incluso por omisión. Bueno, también se dice que el secretario de Gobernación anti-alianzas era Gómez Montt, y como ganaron esas alianzas, pues ya pero ni siquiera ha sido rebasado, dicen, por el secretario de Gobernación de las alianzas, que es Manuel Camacho. Bueno, está bien. Bueno, y teníamos el otro tema también, antes de irnos al corte, Jorge Fernández, en Antena Radio de hoy, ¿no? De ayer, ¿no? Las alianzas, dice, unen al gobierno y su partido y algunos líderes de las organizaciones de izquierda, dice, en lo que no quieren, ¿no? Que es el regreso del PRI, pero están profundamente divididos respecto a quieren, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, triunfos electorales que auguran fracasos gubernamentales por las diferencias de los aliados en el gobierno, o alianzas, como dice The Economist, símiles, improbables y variopintas, pues que pueden elevar, sin embargo, la capacidad de negociación del presidente Calderón. Así lo sugiere el de hoy en un artículo muy interesante, incluso a ver si nos pueden poner el cartón, que es, fíjate, son los partidos, el gobierno y el PRD, digamos, que se están ahorcando uno y desmechoneando por el otro lado entre ellos, pero tienen un mazo común para dar PRI, y claro que se les está escapando. De hecho, el artículo dice que presenta un saldo favorable para el PRI a pesar de todo, dice que las campañas de estas alianzas le están permitiendo o le pueden llegar a permitir al presidente elevar su capacidad de negociación con el PRI y decirle, ahora sí, si no se piensa en las demás, más vale que saquemos adelante estas reformas, y pone el ejemplo de la reforma política sobre todo. Incluso, Pepe, yo diría, The Economist es una revista muy conservadora, ¿no? Es decir, no se caracteriza, digamos, por apostarle a otras formas, a nuevas formas. Sin embargo, en el tercer mundo suele ser muy errática. Sí, aquí se pero vio bastante inclinación por López Obrador en 2006. Bueno, porque en el fondo es conservador. Es posible. La verdad, porque en el fondo es conservador. Pero mira, es muy interesante. Si contrastamos lo que tú señalas hoy, por ejemplo, de Jorge Fernández, algunos otros que han escrito sobre este tema diciendo esto, bueno, pues sí, más bien se definieron en contra de y no a favor, ¿no? Es decir, estas alianzas son porque no se quiere algo, porque se quiere sacar a alguien. Pero no hay una propuesta. Fíjate, con todo, yo noto el texto o la lectura que hace The Economist con un poquito más de flexibilidad de lo que a veces nosotros mismos, cuando criticamos estas alianzas, nos volvemos un poco rígidos. Porque fíjate, The Economist al final, con todo y que dice esto, que bueno, pues el PRI sí gana mucho más de lo que se ha dicho, bla, bla, pero al final dice, las elecciones del 4 abrieron nuevas posibilidades en un sistema previamente paralizado. O sea, lo que está diciendo es, el sistema estaba paralizado. Claro. O sea, no es que esto necesariamente venga a paralizar más, acaso seguirá paralizado, pero es muy interesante que señala, el voto del 4 de julio sí está abriendo nuevas posibilidades en este sistema, a pesar de que apunta un poco lo que hemos dicho. Precisamente eso, que puede abrir reforma, es decir, en lugar de decirle al PRI, te voy a ganar a la mala en los siguientes, las alianzas contra natura y todo eso, mira, no me voy a las alianzas, si modernizamos el sistema político, hacemos la segunda vuelta, etcétera, todo lo que dice ahí como la reforma política de Calderón, ¿no? He pensado que a veces nos tenemos que acostumbrar más a estas lecturas
tal vez un poquito más sofisticadas o sutiles, que a veces nosotros tenemos una lectura muy inmediata, muy de blancos y negros, muy dicotómica, en donde algo, ¿no? Siempre estamos trayendo la agenda global para también... Exacto, vale mucho la pena revisarlo, porque me gustó mucho que este artículo, insisto, que viene de una publicación que suele ser conservadora, crítica con ciertas cosas, dice, sí, esto tiene muchos problemas, pero abre posibilidades, y bueno, pues es una lectura diferente, así que si lo pueden leer, pues ahí. Muy bien, bueno, pues nos vamos a ir ahora para continuar con la diferente atención pública cuando las calamidades naturales ocurren en el norte o en el sur o incluso en otros países como así como con la elección del nuevo presidente del órgano regulador de los medios y de las telecomunicaciones. En un minuto estamos de regreso. Esta falta apoyar. Y estamos de regreso con la pregunta que han hecho varios comentaristas de los medios sobre la atención diferenciada del público, de los incluyendo a los medios y al propio gobierno, cuando los desastres ocurren en el norte o en el sur o en otros países como Haití. Gaby, esto ya lo hemos discutido en otros foros, pero es muy interesante ventilarlo. Pues sí, Pepe, porque lo hemos discutido, pero yo creo que hay que seguirlo porque además nos exhibe de alguna manera, ¿no? Nos exhibe, me refiero, pues casi como sociedad. Comentábamos, por ejemplo, hoy en un programa de radio, decíamos que el caso de lo que está sucediendo ahí, lo que está sucediendo en Coahuila, en diferentes lugares, también no solo en Monterrey, pero de manera más concentrada en Tamaulipas, pues ha tenido alguna atención, sin duda ha habido imágenes, sobre todo en los medios, además muy espectaculares, ¿no? Deja de ser estas aguas que están alborotadas, que se ven muy impresionantes, lo hemos visto. Pero nos decía algo, un radio escucha de Radio Dice, no es ajeno, dice, es que te es tan nos ajeno. presentan como muy ajeno, Exacto. Dice como muy mediatizado por los medios. Es y decir, entonces no te involucras. Casi te lo ponen como un espectáculo, decía este chavo, habló a Radio Ibero. Y la verdad, hace ratito, antes de venir para acá, que estaba viendo un poco las noticias en la televisión, sí, es muy espectacular. Estas aguas que están bajando, que se ven muy pero podrían ser las cataratas del... Sí, no te convocan a la simpatía, no te convocan a la ayuda, no te convocan a algo. Tan es así que hemos estado recibiendo en varios lugares, en las universidades y demás, hemos estado recibiendo de amigos, de colegas, de instituciones del norte del país que dicen, oigan, ¿y a nosotros por qué nadie nos está ayudando? Cuando pasó Haití, todo el mundo se volcó a ayudar a Haití, cuando pasó, incluso todo el mundo se volcó a ayudar a Chile. Dice, pero ya había sucedido un poco con el terremoto, el temblor aquel en Mexicali, ahora lo que está haciendo, pareciera que el norte nos queda demasiado lejos para involucrarnos. Decía esto en Radio Ibero, ¿no? Es decir, todavía queda aquello que Héctor Aguilar también escribió en su tesis doctoral de la frontera nómada, como que le resulta muy ajena al centro, como muy de un lado, la ven con cierta frialdad. Por otro lado, otros fenómenos de comunicación que hay que analizar, la generación de estereotipos. En el norte son ricos, emprendedores, ellos no necesitan, no son esas masas pasivas que en el sur son arrasadas o en las islas del Caribe. No, ya pues no, se rascan con las propias uñas, estereotipos que ellos no nos necesitan. Es una barbaridad esa rotulación, ese estereotipo, pero existe. Sí, pero para el uso... Y son las explicaciones, ¿no? Para la cobertura de esta tragedia, si ves incluso aquí que tenemos un montón de periódicos, lo que estamos viendo son imágenes, pero no vemos personas. Es decir, imágenes del país o del agua o de no sé qué, pero no vemos a la persona sufriendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, pues todo inundado. Una inundación en Chiapas, bueno, y rápidamente los rostros angustiados de las... Qué bueno que vemos, no, qué bueno. Nos van a acusar que somos amarillistas, no, lo que queremos es cómo provocas la simpatía. Exactamente, ¿cómo provocas la comprensión, la solidaridad? Porque en eso tenía razón también Jorge Fernández, parecería que la solidaridad también se hubiera partidizado, ¿no? Allá no solo son ricos y modernos, sino que en estos tres estados ahora damnificados, pues gobierna el PRI y esos se las arreglan solos, ¿no? Sí. Como si la gente de ahí no padeciera, no necesitara ayuda, no necesita la solidaridad del gobierno federal y del centro. Yo creo que nos obliga a vernos un poquito al espejo, Pepe, como sociedad, porque es decir, ¿por qué hay ciertos espacios en donde sí nos involucramos, sí
digamos, somos capaces de desbordar, insisto, como sucedió con lo de Haití. Lo vimos ahora y nos los reclamaron en la universidad. Nos lo reclamaron en las muchísimo. universidades. ¿Por qué ahora no hay centros de acopio? A último momento está bien. A última hora fue el presidente también a esos lugares. Pero pareciera que no estamos volteando para allá. Muchos hoy también comentaban y decían, bueno, lo que pasa es que ellos pueden. Pues si ellos pueden, pudiendo, vean las fotos. Esto es terrible. Si no se puede, con si llegan los niveles que va a llegar hoy al Río Bravo, ¿no? Entonces, bueno, pero es un tema interesante, yo creo también cómo y es nos una estamos forma viendo. también de afanarnos de la solidaridad desde el centro, decir allá pueden, ¿no? Sí, ellos se las arreglan solos, y la verdad es que sí, también en el acopio nos lo han dicho, ha habido muy poco, entonces bueno, también los que nos están viendo, pues vamos a que se acerquen a ayudar. La verdad es que vean las imágenes, detrás de esas imágenes hay personas. Así es, Gaby, y antes de irnos, bueno, pues está surgido por la elección de Moni de Swan como nuevo presidente de COFETEL, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues con cuestionamientos sobre si cumple requisitos para el cargo, si garantiza la autonomía pues, técnica de este órgano, pues que es básicamente técnico, al lado de alegatos o muy politizados que más serían ser contra el secretario de Comunicaciones, contra el propio presidente, o francamente, ahí sí los estuvimos revisando en la mañana, racistas o de una xenofobia muy grande, ¿no? Sí, Pepe, bueno, aquí hemos estado analizando mucho lo que ha implicado el nombramiento y bueno, pues ya esta parte, cómo se está leyendo, si esto es una imposición y bueno, pero esta última parte creo que no la habíamos apuntado tanto y se está dando sobre todo en algunos diarios que tienen en internet la nota y que uno puede comentar como lector. Pues la verdad es que recirculó para comentarlo que donde se señala muy bien los descalificativos o las agresiones abiertas en contra del nombramiento de Moni de Swan, pero porque lo califican de judío, ligero, que seguramente va a ser todo, bueno, una serie de cosas que uno casi no se imaginaría que están sucediendo. Y que no vale la pena repetir para no hacerle el juego a esos sentimientos. Pero ahí están, hay calificativos muy brutales, muy burdos, ¿no? Que a final muy de cuentas te hablan de una manera ¿no? muy triste de entendernos a veces en la y en la descalificación. Por otra parte está el debate objetivo, ¿no? Porque finalmente tenemos ese problema en México en general, somos muy polares y muy polarizados. Se criticaba al anterior presidente de COFETEL porque estaba, según esto, obedeciendo a los intereses de los regulados, es decir, a las empresas de comunicación, las televisoras, las telefónicas. Ahora se critica al actual por estar muy cercano al gobierno, es decir, y por lo tanto el gobierno lo va a utilizar para reprimir a los medios, para venderles favores a cambio de incondicionalidad. Si no puede ser que nuestros órganos más modernos estén jaloneados entre esos dos, ¿no habrá algo en medio? Sí, sí hay algo en medio, pero que no está presente. Y el propio anterior presidente y este presidente de COFETEL no tendrán algo más que lo que se les dicen desde esa polarización. Pues mira, lo decíamos también hoy, hay algo en medio, sí, el usuario, por ejemplo, que parece inexistente en todo este debate, ¿no? Si no es un debate entre nuevamente un debate muy maniqueo, otra muy dicotómico. De la lucha del poder, porque eso se está diciendo también, ¿verdad? Solamente, porque cuando tú de repente hablas, también lo comentábamos, tenemos un servicio de telecomunicaciones que es muy caro, que no es muy eficiente, que la totalidad del país, hay regiones del país en donde no llegan, por ejemplo, la conectividad, una serie de asuntos que son importantísimos para que seamos el México que queremos ser en el siglo XXI. Bueno, todo eso que es un debate fundamental, no existe, porque lo que estamos viendo es otra vez un jaloneo. En este caso ahora si se vino más para el gobierno y anterior si estaba demasiado del lado de las televisoras, sobre todo y de las empresas de comunicaciones, y vamos perdiendo pues para lo que supuestamente debiera estar, ¿no? Para ofrecer algún servicio, digamos, que permita esa transformación. Así es, bueno, y curiosamente llega más lejos, ¿no? Es decir, quienes estuvieron pues promoviendo que la COFETEL no tuviera los rangos de autonomía que proponían los senadores, es decir, que ellos mismos, que el Senado mismo pasara el filtro de un nombramiento presidencial con un requisito de no objeción, ni siquiera una ratificación. No, dijeron, no, eso le corresponde al presidente, déjenlo todos los demás. Lo que pasa es que los legisladores servir a las televisoras. Ahora son los mismos que dicen,
este nuevo nombramiento obedece nada más al presidente y al secretario de Comunicaciones y bueno, en el Inter estamos atorados en todo, pero bueno. Bueno, es un problema. Vamos a tener que seguir discutiendo este tema porque está en el debate. Y sobre todo una vez que veamos también cuál va a ser la agenda. Vamos a tratar de que venga el propio Moni de Swan a responder a saber cuáles son las prioridades que va a caminar. En el entendido de que es un personaje, digamos, bien preparado que puede enfrentar y si no entra a la discusión, pues quedará esto otra vez en estos enredos y en este bajísimo debate. Ojalá que le entre al debate y salga adelante. ¿Quién va a ganar el Mundial? Dinos rápido. Holanda-España. No se nos acabó el tiempo. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por discutir Pepe. Los medios con nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana viernes, Cultura Mediática.